Y mire, como ya lo vimos al inicio de este espacio, esta tarde el gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Luis Arce, enfrentó un intento de golpe de Estado realizado por una fracción militar, acción que fue condenada por la comunidad internacional. A través de redes sociales, el presidente López Obrador respaldó al presidente Luis Arce como la auténtica autoridad democrática de Bolivia. De la misma manera, la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, señaló que el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia fue un atentado contra la democracia. Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric manifestó su preocupación por la situación y expresó su apoyo a la democracia en Bolivia y al gobierno legítimo de Luis Arce. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puntualizó que América Latina debe unirse a favor de la democracia y aclaró que su nación no tendrá relación diplomática con dictaduras. Quienes también expresaron su respaldo al presidente de Bolivia, Luis Arce, fueron los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Venezuela, Nicolás Maduro, así como el del gobierno español, Pedro Sánchez. Por otra parte, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, hizo un llamado al ejército de Bolivia a respetar el poder civil de Luis Arce, quien fue electo por el pueblo. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Y para hablar sobre este conato golpista, le agradezco que nos tome la comunicación y le doy la bienvenida al economista, sociólogo y exministro de la presidencia en Bolivia, Alfredo Rada. Alfredo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Braulio. Muy bien. Preocupado, por supuesto, por lo que pasa en Bolivia, pero bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias por acompañarnos y me gustaría comenzar con en qué momento, en qué contexto es que inicia este conato golpista de Zúñiga. Comenzó con la entrevista que dio a medios de comunicación hace unos días donde descalificó a Evo Morales, o hay antecedentes antes de eso, vaya. Bueno, el antecedente es el golpe de noviembre del 2019. Okay. En ese golpe, pues, que derrocó a Evo Morales, participaron pues militares, policías, mandos militares. Entonces el comandante era Williams Calimán, pues dieron este golpe de Estado, se insubordinaron y pues esa sedición terminó con el gobierno de Evo Morales. Ese es el antecedente más lejano. Ahora, lo ocurrido hoy está mostrando que esas tendencias golpistas no fueron del todo depuradas de la institución armada, que todavía hay procesos de enjuiciamiento pendientes de lo que sucedió el 2019, y hoy ha sido un hecho que ha mostrado un mantenimiento de esas tendencias antidemocráticas dentro de las Fuerzas Armadas. Como usted dice, Braulio, comenzó con una entrevista hace 2 noches en un canal de televisión al general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército. El Ejército es una de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas de Bolivia, las otras son la Fuerza Aérea y la Naval. El Ejército es el que tiene mayor cantidad de efectivos, presupuesto y capacidad de fuego. Entonces, bueno, pues el general Zúñiga en esa entrevista vertió amenazas contra el expresidente Evo Morales, indicando que se iba a encargar, él que estaba al mando del brazo armado, pues de apresarlo. Entonces, esas amenazas fueron inmediatamente tipificadas por abogados constitucionalistas como una violación de la Constitución Política del Estado y de la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que prohíbe a los mandos militares y en general a todos los efectivos militares deliberar. La deliberación es entendida como expresar opiniones políticas públicamente. Entonces, bueno, pues el general Zúñiga debió haber sido removido ya hace un día atrás, y resulta que se tardó el gobierno de Luis Arce en hacer ese cambio, y ello le dio el tiempo al general Zúñiga para organizar esta demostración de fuerza que, bueno, pues podemos calificar como un intento de golpe que, bueno, ha sido sofocado en la noche de hoy. Que fue sofocado por la movilización que se convocó,
por distintas organizaciones, por la petición que hizo también el propio presidente, pero también me parece que no tuvo el respaldo que sí tuvo el golpe de Estado en 2019. Lo decíamos ahorita que escuchamos a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Él jugó un papel fundamental en 2019 y en esta ocasión respetó, o más bien respaldó, el gobierno de Luis Arce. Incluso en las peticiones que hacía Zúñiga era que se liberara a los presos políticos, hablando específicamente de Yanine Áñez. Ella también rechaza esta petición de parte de este grupo militar. Afortunadamente no trascendió, pero ¿qué lecciones deja para el pueblo boliviano, para los demás países de América Latina? Bueno, fue un intento de golpe de Estado que no tuvo respaldo de otras unidades militares, además de la que pues movilizó hoy por la mañana el general Zúñiga hacia la Plaza Murillo. La Plaza Murillo en La Paz es como el Zócalo en México, vale decir, es el centro del poder político. Allí está tanto el Palacio de Gobierno como la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el Congreso, como se le denomina en Bolivia. Entonces, era un intento de golpe. Intentaron tomar la Asamblea Legislativa, intentaron tomar el Palacio, no lo pudieron hacer, y sumado a un repudio masivo del pueblo que empezó a movilizarse a pues las denuncias nacionales e internacionales. El propio presidente Luis Arce denunció a media jornada que estábamos ante un intento de golpe. El expresidente Evo Morales también hizo una denuncia internacional y convocó, él es un líder social, y convocó a una huelga general indefinida y al bloqueo de carreteras para defender la democracia y lograr que los militares vuelvan a los cuarteles. Entonces, ha sido toda esta suma de factores las que lograron que no prospere, que sea sofocado este intento. Ahora, en cuanto a las lecciones, pues creo yo que cuando hay una situación de deterioro económico, como se está presentando en Bolivia hay un deterioro económico derivado de la caída en las exportaciones y el encarecimiento de las importaciones. A diferencia de México, donde hablamos de un superpeso, en Bolivia la moneda boliviana se ha devaluado en relación al dólar y esto lleva a un encarecimiento de importaciones. Entonces, pues estos factores han llevado a una situación de deterioro económico en la que se ve escasez de carburantes, se ve encarecimiento de productos de la canasta familiar y pues escasez de divisa, hay especulación con las divisas. Entonces, pues este deterioro económico genera sí brotes de descontento social, pero lo que se suma una inestabilidad institucional. En Bolivia el Poder Judicial está muy deslegitimado por el hecho de que sus autoridades máximas del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, pues son elegidos por voto. Y esas elecciones por voto de los jueces, de los magistrados, debieron haberse realizado el 2023 y hasta ahora se postergan. Entonces, eso ha derivado en una deslegitimación del Poder Judicial. Hay una parálisis de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el legislativo, no sesiona, no aprueba leyes. Entonces, hay mucho conflicto ahí, en la inestabilidad institucional que, sumado al deterioro económico, pues va generando una especie de caldo de cultivo para que florezcan este tipo de tendencias sediciosas, golpistas. Pero bueno, felizmente se ha demostrado en la jornada de hoy que no cuentan con respaldo suficiente, con musculatura como para imponerse. Esa es la diferencia, como usted decía, Braulio, con el 2019. El 2019 lograron estos movimientos sediciosos tener algún respaldo civil y eso pues hoy no cuentan en absoluto con ese respaldo. Ok, ahorita nos hablaba de que hay una parálisis legislativa, de que se ha postergado la elección de las autoridades judiciales. Sin embargo, también en puerta hay un proceso electoral que no está tan próximo, pero sí está en los próximos meses. ¿Considera usted que esta situación, la jornada de hoy, podrá enrarecer el ambiente de cara a esta jornada electoral?
Las elecciones son el 2025, a mediados del 2025, falta bastante para ello. Sin embargo, el panorama político en Bolivia sí está enrarecido porque se han presentado sí, disputas políticas entre las fuerzas populares. Está claro que el expresidente Evo Morales tiene un liderazgo social innegable, pero también está claro que el presidente Luis Arce tiene un liderazgo gubernamental. Entonces, hay confrontación entre ambos, hay diferencias, distanciamiento entre uno y otro, y eso pues debilita a las fuerzas democráticas, considerando que se necesita la unidad de esas fuerzas democráticas para contrarrestar estas tendencias antidemocráticas como las que se movilizaron en el día de hoy, tendencias que fueron sofocadas. Entonces, creo que pues lo que va a ocurrir es que precisamente habrá una presión para que las fuerzas democráticas vuelvan a juntarse por encima de sus diferencias. Creo que lo que ha pasado hoy día ha llevado a una condena unánime. Como decía hace unos minutos, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales coincidieron, aunque por separado, coincidieron en condenar estos hechos. Ha habido también una especie de consenso hemisférico en pues condenar estos hechos golpistas. El propio secretario de la OEA, Luis Almagro, que el 2019 jugó un rol absolutamente diferente, pues ahora ha condenado también este intento sedicioso. Entonces creo que a partir de esto podrían darse condiciones como para que ese panorama político enrarecido comience a clarificarse, más allá de los intereses electorales. Exministro, nos queda un minutito y me gustaría preguntarle, porque también hubo reacciones de parte del pueblo boliviano, más allá de quienes se movilizaron para defender el orden constitucional, también hubo quienes, por ejemplo, fueron a cajeros automáticos a tratar de sacar su dinero. En estos momentos, ¿cómo está el ambiente en Bolivia? El ambiente social, pues. Es un síntoma del deterioro económico que le decía, ¿no? Esta especulación cambiaria ha llevado también una especulación monetaria. Eso se ha expresado hoy con esta movilización de ciudadanos hacia los cajeros automáticos que se vieron colapsados. Es la búsqueda de pues encontrar condiciones de seguridad económica, y creo que el gobierno de Luis Arce tiene que evaluar esta situación. Cuando hay un deterioro económico y hay una inestabilidad institucional, pues pueden prosperar este tipo de intentos desestabilizadores y sediciosos. Alfredo, exministro, le agradezco mucho por su tiempo y pues dejar los micrófonos abiertos. Ojalá que no tengamos que comentar más temas como estos, pero de todos modos dejar los micrófonos abiertos aquí en Capital 21. Muchas gracias, Braulio, un gusto y un saludo a toda su teleaudiencia. Hasta luego. Hasta luego. En más temas internacionales, el lunes